Sí, yo creo, estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que precisamente llegó cuando ya yo había descartado esa posibilidad. O sea, eso no pasaba por mi cabeza y llegó. O sea, que lo que está para ti no hay quien te lo quite, como decía mi madre. Yo estaba un día tranquilamente en mi casa haciendo un potaje para mi familia, sin estar pensando ni maquinando de escribir nada ni nada. De pronto se me plantó en la cabeza un personaje que podía ser como un duende. O sea, la imagen era de un duende y yo la tenía clarita en mi cabeza. Entonces empecé a darle vueltas a la idea y le propuse escribirlo entre los dos. Él tenía los conocimientos, yo sabía ponerlos por escrito y en principio me dijo que estaba como una cabra, que eso era una locura, pero al final, bueno, lo convencí, empezamos como un juego poco a poco, poco a poco. Acabamos, hacerlo nos costó 4 años de investigación en todas las islas. En el día de hoy tenemos a una invitada. Ella es escritora, tiene varios libros publicados y su nombre es Luisa Chico. Luisa, ¿qué tal? Bienvenida al canal. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Y bueno, quien no te conozca, ¿quién es Luisa Chico? Preséntate, por favor. Bueno, pues Luisa Chico es escritora de Tenerife, básicamente. Lo que pasa es que como ya uno tiene una edad, pues ha hecho muchas cosas en esta vida. Ujú. Principalmente escritora y folclorista. Ajá. Tu primer libro fue en el 95, Sueños de pescador. Sí, ¿Cómo surgió efectivamente. ese primer libro? Bueno, una novela. Yo escribía cosas cortas, digamos, artículos, hacía colaboraciones en programas de fiestas, en prensa. Pero un día me animé a hacer algo un poquito más amplio y empecé a darle vueltas a la idea de hacer una pequeña novela. Ujú. Y efectivamente, en el 95 esa novela dio la luz y digamos que fue la que marcó el pistoletazo de salida de toda Mm. mi obra literaria. ¿Y de qué trata la novela? Pues es una historia de amor entre un pescador y una sirena, por Ujú. eso se llama Sueños de pescador. Y bueno, quienes la han leído dicen que acabaron creyendo en la sirena, así que debe estar bien contada, porque bueno, llegó muy bien al público adulto, que es en realidad a quien estaba dedicada, no es una novela infantil. Y es un Ujú. poquito complicado cuando tratas de unir realidad y ficción, que el lector lo asuma Como algo real. como realidad, ¿no? Mm. Ujú. Bueno, Pero bien, incluso tuve felicitaciones de compañeros que hacen pesca submarina, que ujú. me preguntaban que si yo hacía pesca submarina. Les dije Ajá. que no. Dice, entonces, ¿cómo puedes describir todo lo que describiste? Porque exactamente es así. Digo, bueno, para eso están los vídeos, para eso uno se documenta. Lo pasé Se ve muy bien escribiendo esa novela, la verdad. Sí, se ve que plasmaste bien todo el entorno en el que se desarrolla, pero bueno, lo que te decía es que las sirenas son como un mito, ¿no? Y muchas veces yo creo que hay personas que creen en ellas y que realmente desearían verlas, ¿no? Porque es una figura bastante curiosa, diría yo. Sobre todo los pescadores, que como pasan tantas horas solos a veces en el mar, se aburren como ostras. Y Ujú. oye, encontrarse una sirena con la que poder al menos conversar, yo creo Sí. que les haría ilusión a todos. ¿Tenemos cantos de sirena en ese libro? No, realmente no. No hay cantos de sirena. Es bastante la parte mitológica de sirenas que atraen con sus cantos para desgraciar al pobre que contesta. Ujú. No, no está en el libro. No, esta era una sirena buena. Bueno. Pues muy bien. Aparte de esta primera novela, que fue lo que un poco marcó que ya empezaras a escribir libros y publicarlos, eh, te veo muy vinculada al folclore canario. Realmente después de esa primera novela, en el 97, sacaste tu primer trabajo sobre folclore canario, Agachero, 60 años de folclore. ¿Por qué? ¿Por qué este trabajo? Pues mira, porque mis padres proceden del Escobonal, en el municipio de Güímar,
Y yo me crié allí, me crié por mi juventud, mis amigos, todos estaban vinculados a la rondalla del pueblo. Y yo crecí oyendo ese soniquete y yo no entendía el amor por el folclore. Para mí era una música más, unos bailes más, no tenía para mí mayor relevancia. Y, y quise acercarme un poco más a ese mundillo. Empecé a hacer entrevistas con gente del folclore de allí, primero empecé por el Escobonal, pero luego lo amplié a toda la comarca de Agache. Y, y bueno, me quedé como impactada y bastante enganchada al mundillo del folclore. A fuerza de horas y horas de charlas con ellos para darle formato a ese libro, entendí el amor por el folclore que va más allá de un toque, de un canto o de un baile. Ujú. Pero eso hay que vivirlo desde dentro para poderlo entender. Yo soy de las afortunadas, me acerqué lo suficiente como para que me atrapara y de hecho los 20 años siguientes estuve dando incluso clases de baile canario. Así que acabó siendo mi profesión hasta que me jubilé. Es curioso y bueno, eso se traslada también a un segundo trabajo dedicado a los bailes, paso a paso. Lo llamas así, nuestros bailes paso a paso. Eso tiene entonces ya mucho que ver con tu actividad profesional, bueno, que está vinculada estrechamente, ¿no? Sí, cuando yo terminé ese trabajo, digamos, de agachero, 60 años de folclore, que está agotado, pero pues, si alguien estuviera interesado, pueden acceder a él porque hicimos una segunda edición en digital y lo Ujú. pueden encontrar en la página, en la revista de folclore canario bienmesabe.org y Ajá, allí está todo el libro, por si alguien pudiera estar interesado en el folclore de la zona. muy bien. Mm, Quise aprender a bailar, porque ya te digo, me quedé súper enganchada con ese mundillo. Y accedí a la Escuela de Folclore de Santa Cruz, pues a aprender bailes canarios. Hice una gran amistad con Diego Felipe, el profesor de la Escuela de Etnografía y Folclore de Santa Cruz, y un día le pregunté que si no había algún libro al que pudiera acceder, que tuviera notas, que tuviera información sobre los bailes para agilizar un poco el aprendizaje. Me dijo que no. Entonces empecé a darle vueltas a la idea y le propuse escribirlo entre los dos. Él tenía los conocimientos, yo sabía ponerlos por escrito y Ujú. en principio me dijo que estaba como una cabra, que eso era una locura, pero al final, bueno, lo convencí, empezamos como un juego poco a poco, poco a poco. Acabamos, hacerlo nos costó 4 años de investigación en todas las islas, porque aparte de que sus conocimientos eran maravillosos, quisimos acercarnos a cada una de las islas, a la cuna de cada uno de esos estilos de baile, para confirmar que los datos que teníamos eran correctos. Y bueno, pues nos entrevistamos en todas las islas, ya te digo, a lo largo de 4 años hicimos una investigación importante para confirmar que el trabajo que dejábamos plasmado en el libro estuviera bien, estuviera correcto. Ujú. Con lo cual, eso también amplió mi campo de actuación con la gente del folclore de otras islas. Y bueno, el folclore pasó a ser mi vida, eso se lo debo principalmente a Diego Felipe, con lo Ujú. cual yo estoy encantada de haber escrito ese libro. Ese trabajo también yo creo que es importante porque guarda y refleja pues todos esos pasos de baile y queda documentado. No había ningún trabajo previo, aunque Ni te hay. decían claro, no, no, por supuesto. Te decían que quizás estabas un poco loca para hacer hacer ese trabajo, de llevar esa iniciativa, pero yo pienso que es una labor importante porque al fin y al cabo queda documentado y hará que precisamente esas cosas no se pierdan nunca, pase lo que pase a lo largo de los años. Sí, de hecho, me decían, en ese entonces era cuando, digamos, el furor YouTube empezó a moverse, ¿no? Y decían, en la época de los audiovisuales, hacer un libro describiendo los bailes no tiene como mucho sentido. Pero cuando lo presentamos en Gran Canaria, en Ingenio, el señor alcalde que estuvo en la presentación, dijo algo que a mí se me quedó muy grabado y yo creo que él fue el que dio realmente en el clavo con la importancia de que esos bailes quedaran recogidos en un libro. Dijo,
eh, que a él le había sorprendido que hubiera un libro de descripciones de baile, precisamente por la época de audiovisuales que estábamos iniciando, que se estaba consolidando en ese entonces, pero que luego había llegado a la conclusión de que los formatos digitales cambian continuamente, se pierden continuamente, que no se sabía las vueltas que iba a dar el mundo, que a la vuelta de 50, 100 años, a lo mejor no había esa posibilidad de acceder a Internet o de reproducir un CD o un vídeo. Sin embargo, un libro podía aparecer en la gaveta perdida de una abuela de alguien y desde ahí sí se podían rescatar bailes antiguos. Y yo creo que dio en el clavo con esta idea, la verdad, porque efectivamente ahí está, es otra edición que está totalmente agotada, pero está en 1000 hogares canarios, con lo cual hay posibilidades de que en un futuro alguno de esos bailes no se pierda. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, todo el ámbito audiovisual, lógicamente, para un baile es, digamos, como que el método más propicio para poderlo transmitir, pero también es verdad que tenerlo todo recopilado y en un formato que va a ser mucho más complicado de que desaparezca, porque lo que comentas puede aparecer en una gaveta, se puede conservar de mil formas. Al fin y al cabo, los libros se quedan ahí, ¿no? Es un formato físico y sobre todo ese trabajo yo creo que es una labor encomiable porque una investigación de 4 años para recopilarlo, escribirlo y darle esa forma, pues es algo único. O sea, que te felicito mucho por esa iniciativa. Sí, nosotros quedamos muy contentos porque la idea además era que ese libro fuera material de apoyo para las personas que enseñan nuestros bailes, Ujú. porque aunque el vídeo sea muy práctico, si tú en un momento dado no te acuerdas para qué lado era determinada vuelta, tienes que ver todo el vídeo hasta que llegas a esa vuelta. Pero tú abres el libro, papá, mira, pues mira, era para la derecha. Entonces, y es un manual que lo puedes tener en las clases, que puedes hacer en un momento dado si te despista un movimiento o lo que sea. Entonces Ujú. yo creo que sí que, vamos, yo me quedé muy contenta con haberlo hecho, la verdad. Y Ujú. Diego igual. Sí, sí, sí. Bueno, aparte del folclore, tenemos novelas, tenemos los libros de folclore, este del que hemos hablado, pero también tenemos poemas. 2 libros concretamente. Háblanos de tus libros de poemas y cómo surge esa, esa dedicación a los poemas, porque escribes sobre diversos temas y veo que también, en este caso, estos 2 libros que son poemarios. Cuéntanos algo sobre ello. Sí, pero yo realmente soy escritora de narrativa. Lo que Ujú. pasa es que yo no me siento a escribir un poema, no me siento a construir un poema. Los poemas surgen solos. Es como si alguien me los dictara en la cabeza. Además, aquí entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, son Ujú. poemas que surgen cuando estoy enamorada. Ah, Surge el bien. poema, yo lo escribo como una forma de desahogo personal, ¿no? Sí. Poner aquel sentimiento por escrito. De hecho, mi primer libro, Burbuja Vital, realmente no fue hecho para hacer un libro, ni idea de que Ujú. llegara a ser un libro. Pero los lectores cercanos a mí, cuando leían mis novelas, siempre me decían que echaban de menos en mi narrativa como el dar más de mí, como que mi interior, mis sentimientos, mis sensaciones no estaban plasmadas nunca en mi escritura. Y dándole vueltas a eso pensé, si soy capaz de publicar un poemario íntimo, que cuenta una historia de amor desde la primera a la última página, mm, ya seré capaz de darme por completo al lector, ¿no? Desde mis sentimientos, desde mis ideas, desde de sensaciones. Y me lié la manta a la cabeza y publiqué Burbuja Vital. Cuenta, como te digo, una historia de amor desde que comenzó hasta que finalizó. Y fue una historia importante en mi vida, con lo cual feliz de haberlo hecho Ujú. público y de, bueno, y que la gente sepa que a los 60 años uno también se puede enamorar, que eso ayuda mucho a los que ya vamos cumpliendo años. Bueno, no tiene edad, el Y amor es lo que se suele comentar siempre, ¿no? Que yo nunca creo se que eso sabe es cuándo puede leyenda, surgir. eso es un Leyenda. poco leyenda más que otra cosa, pero sí es cierto que te puede sorprender en cualquier momento, con lo cual Mm. es cuestión de dejarse llevar.
Y además cuando te enamoras a esas edades, lo vives diferente, porque te sorprende, ¿no? El de pronto Ujú. volver a sentir lo que sentía a los 16, 17 años. Y te llega a la cabeza esa leyenda, ¿no? De que el amor no tiene edad y tú dices, pues igual es verdad. Yo comprobé que sí. O sea, no sé si a los 70 y a los 80 pasará, pero sobre los 60 ya te digo yo que sí. Bueno, ahí queda plasmado y además como escritora abriste tus sentimientos para tus lectores. O sea que es una historia bonita, pero bueno, sí, sí puede surgir en cualquier momento. Yo creo que cuando se busca el amor y de forma insistente a lo mejor no llega, precisamente porque lo estás buscando. Yo creo que eso son cosas que llegan en el momento adecuado de la forma más inesperada posible. O sea que puede ser en cualquier Sí, momento yo de la creo, estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que precisamente llegó cuando ya yo había descartado esa posibilidad. O sea, Ujú. eso no pasaba por mi cabeza y llegó. O sea, que lo que está para ti no hay quien te lo quite, como decía mi madre. Sí, sí. Mm. Y El aparte, segundo poemario, ay, eso, perdona, sí, que sí, eso te iba a comentar, porque el segundo tiene un título que se llama Delirios de madrugada. sí. ¿Cuál es la historia? Y además tiene como subtítulo Poemas a cuatro manos. Ujú, Y eso es porque a veces coincidía conectada con un amigo poeta de Gran Canaria. Él sí que es poeta, ujú, es lo que escribe, básicamente. Mm, y como los dos somos noctámbulos y estábamos en el ordenador por las noches, a veces nos saludábamos y decíamos, ¿qué haces ahí? Vaya a acostarse ya. Y ahí pues a lo mejor pasábamos un ratito charlando. ajá, Y una noche, yo no sé, no te sé decir exactamente cómo fue, me surgió, me mandó, creo que fue él el que me lo mandó la primera vez, un verso. Dice, toma, para que arranques un poema. Entonces yo lo que hice fue escribir el verso siguiente y se lo devolví. Le dije, pues ahí lo tienes, síguelo tú. Y eso surgió así como un juego, hasta que dijimos, ay, pues mira, quedó completito, quedó un poema guapo. Pues ahí como que nos gustó el juego y lo hacíamos con cierta frecuencia. Y cuando íbamos por 8 o 9 poemas escritos, él vino a la presentación de un libro de relatos cortos míos a Tenerife ujú, y en la cena se lo comentábamos a los amigos lo que habíamos estado haciendo. Y decíamos, no, si esto al final va a acabar siendo un libro. Bueno, pues seguimos jugando durante 30 y tantos, casi 40 poemas, y un día decidimos publicarlo porque nos parecía, aparte de un juego, nos parecía un trabajo interesante, ¿no? Un poco unía eh, una escritora de narrativa con un poeta, reunía una persona de Tenerife con alguien de Gran Canaria, o sea, había como un nexo muy fuerte de estereotipos que había que tirar, ¿no? ujú. Y chico-chica, 40-60, Gran Canaria Tenerife, o sea, rompíamos todos los esquemas con Qué esto y bien. dijimos, pues venga, vamos para adelante. Y sí, ahí lo sacamos y muy contenta, la verdad, de haberlo sacado también con él. Es Eduardo una, García se llama. sí, una historia bastante curiosa, ver cómo surgen a veces las cosas y, y terminan siendo, pues, en este caso, un poemario. Y por eso te preguntaba el nombre, porque Delirios de madrugada y viendo que tus primeros eran experiencias personales donde tenías tus sentimientos, me llamó la atención por el título, a ver qué historia había, había detrás. Y bueno, aparte de eso, tenemos otra novela que se llama Brandán. Cuéntanos algo sobre esta novela, que es realmente más o menos reciente, del año 2020, cuando la publicaste. Sí, me llegó en plena pandemia. Cuando estábamos confinados, de repente el pasillo se me llenó de cajas de libros Ujú, y bueno, después lo presentamos de forma virtual a finales de septiembre y ahí arranca, se repartió en las librerías y ya no quedan ejemplares. ujú, Brandán era una novela que yo tenía escrita hacía como 15 años. Yo soy autodidacta, yo publico mis propios libros y Brandán es una novela que tenía en versión original 700 y pico páginas y salía muy caro. Entonces siempre se iba quedando, siempre iba sacando otras cosas y siempre se iba quedando para detrás. ah, Pero bueno, como desde que me jubilé decidí que la obra que tenía en los archivos iba a salir toda en papel
antes de que yo me fuera, pues decidí que le tocaba a Brandán y me lié la manta a la cabeza y la saqué. La reescribí, la reduje a 500 páginas, 520 páginas, y, y salió en el 2020. Brandán nos da un paseo por el San Borondón que está en mi cabeza. Entonces es una historia muy loca con la que yo disfruté muchísimo, porque a mí lo más que me gusta escribir en narrativa, como dice mi hija, dice mi madre es creadora de mundos, porque a mí lo que me gusta es crear mundos donde desarrollar una historia. No tengo de momento nada escrito a día de hoy basado en la sociedad actual. No, yo necesito que todo tenga un punto de fantasía por medio porque es lo que me divierte y yo si le dedico horas y horas a escribir cuando no es mi profesión, yo no escribo ni publico para ganar dinero, lo hago solo por diversión y porque soy escritora de sangre. O sea, yo necesito escribir a diario, pues como tú puedes necesitar comer o dormir. Entonces, siempre estoy embarcada en alguna escritura, ¿no? Pero tiene que divertirme, tiene que atraparme, tiene que gustarme a mí. Y al final, pues resulta que acaba gustándole a otras personas también. Entonces, bien, se cierra el círculo, perfecto. Y con Brandán yo creo que lo conseguí. Todavía desde que levantaron el confinamiento, sin estar el libro en librería, vinieron como, yo no te sé decir, pero 30 y pico, 40 personas a casa a comprar un ejemplar, porque todavía no podíamos estar y nos poníamos cada uno en una punta de la mesa y les hacía un café con todas las restricciones del mundo habidas y por haber. Pero yo creo que todo, lo mismo que me fastidió el poder hacer presentaciones al uso, con salas llenas de amigos, me descubrió otra parte de compartir lo que escribo con mis lectores, es más cercana y más gratificante. Y es el poderte sentar en la mesa del comedor de tu casa tomando un café tranquilamente, porque como no había actividades, nadie tenía prisa, lo que estábamos era todos deseando tener 2 horas de charla con alguien, aunque sea manteniendo la distancia, lo pasamos genial. O sea, yo no me cansaré nunca de agradecer a estas personas que incluso llegó gente que me seguía en redes y que no nos conocíamos, nos conocimos en persona en mi casa, en torno a ese café y con el libro por medio, ¿no? Entonces, ellos también tienen en ese momento la libertad de preguntarle al autor cómo se te ocurrió esta historia, cómo la escribiste, cómo la disfrutaste. Que bueno, cuando haces tú una presentación, a grosso modo explicas un poco, ¿no? Todo esto, pero no es lo mismo que las dudas que ellos puedan tener en un momento dado, te las preguntan, te engancha más, a lo mismo al lector que a uno mismo. Entonces yo la disfruté muchísimo, la verdad, con ser una novela, un libro que se me salió de los cánones y formatos normales. Fue una novela que disfruté mucho y de la que tampoco quedan ejemplares. Nombrabas al San Borondón que tienes en tu cabeza, ¿cómo lo describirías? Bueno, para describir San Borondón, mi San Borondón. San Borondón. Sí, porque Sí, es una leyenda, en este caso canaria, y bueno, puede ser muy curioso ver cómo te lo imaginas tú. sí. Bueno, mira, para que podamos entender eso, tengo que explicarte cómo llegaron a mi cabeza los personajes que se mueven en Brandán. Yo estaba un día tranquilamente en mi casa haciendo un potaje para mi familia, sin estar pensando ni maquinando de escribir nada ni nada. De pronto se me plantó en la cabeza un personaje que podía ser como un duende. O sea, la imagen era de un duende. Y yo la tenía clarita en mi cabeza. Y no se me iba de ahí. Y dije, ay, ¿y esto? Y de repente pensé, digo, pues, igual es un personaje para algún trabajo. Bueno, puse el fuego bajito, solté lo que estaba haciendo, me fui al ordenador, hice un diseño rápido en Paint de la imagen que tenía en mi cabeza y lo describí. Y lo guardé. Y volví para la cocina. Al rato apareció otro personaje, también un ser extraño, pero completamente diferente al otro. Bueno, pues para no cansarlos, al final del día, cuando llegó mi marido al mediodía, se lo conté y le dije, han llegado 4 personajes y están los 4 descritos en el ordenador. Vamos a ver qué historia me quieren contar, porque algo quieren.
porque no es que yo me haya puesto a pensar en esto. Al final del día eran 7 y ahí se cortó el flujo por completo. Entonces, claro, yo me fui a la cama viendo aquellas imágenes. Y yo, bueno, pues cuéntenme qué quieren que cuente. Pues habrá que buscarles un escenario donde poner un escenario fantástico, donde poner estos personajes y a ver qué historia me quieren contar. Si yo quería ambientarlo en Canarias, pero no quería inventarme una isla, no quería ambientarlo en ninguna de las 7 islas, ni crear una isla extra para mis duendes, gnomos, enanos y elfos, que al final fue un compendio de todo. Digo, si ya tenemos una isla fantástica, pues lo pongo ahí. Busqué la silueta de San Borondón en internet y después dentro de esa silueta yo creé los distintos asentamientos donde estaban cada una de estos clanes. Y en ese juego, digamos, de creación del escenario, de ahí surgió toda la historia. Yo paseaba por esos espacios y me iba encontrando con esos personajes y ellos me iban contando lo que querían que yo contara. En definitiva, lo que sí pensé ya con frialdad y sí planificado es, si lo voy a ambientar en Canarias, vamos a aprovechar esta historia, vamos a basar la sociedad en la que se van a mover estos personajes en la sociedad guanche. ¿Por qué? Pues porque me pareció una forma interesante de hacer llegar al público en general algo de la historia de Canarias aborigen, antes de la conquista. Porque eso, los que hayan accedido a libros de historia saben algo, pero los que no, les puede sonar alguna leyenda, les puede sonar algún nombre, pero nada más. Entonces estuve casi 2 años documentándome, porque ya si vas a tocar ese tema, eso es muy delicado y muy importante, documentándome sobre historia de Canarias, aborigen, para no meter la pata. Entonces, en Brandán quedaron recogidas algunas leyendas, 150 vocablos, aparte de lo que son toponimias de ciudades, de nombres propios. Aparte de eso, de palabras al uso, hay 150 palabras. Entonces, yo creo que al final se hizo más que un libro fantástico, que era la idea original, uniéndolo todo, conseguí hacer una novela que te atrapa porque es diferente y interesante, pero que además te permite acceder a la historia aborigen de Canarias. Bueno, pues con eso yo creo que tenemos suficiente para que quien no haya leído Brandán tenga la curiosidad de descubrirlo. Luisa, muchísimas gracias. Si quieres comentar alguna cosa más, tienes el micro abierto. No, gracias a ustedes por acordarse de mí y lo único es darles una primicia, que ya tengo en la editorial otro poemario, un nuevo poemario que se va a llamar Ex. Así que ya les iré contando. Vale. ¿Cuándo se publica aproximadamente? Pues en principio tengo previsto, que espero que lleguen los libros a tiempo, publicarlo en las jornadas de Arte Canarias en La Laguna en octubre. Y después en Candelaria el día 10 se presentará en el Salón de Actos de la Biblioteca de Zona Joven. Muy bien. Pues Eso es lo que tenemos en camino. Pues mucho éxito, espero que vaya estupendamente bien y ha sido un placer tenerte. Me ha encantado escuchar tus historias de cómo han surgido tus obras, especialmente esta de San Borondón, que me parece preciosa. No la he leído, pero me la voy a dejar anotada para Puede que próximas. quede algún ejemplar en alguna librería. A mí ya no me quedan, pero puede que en librerías quede alguno, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias y a todos vosotros gracias también por vernos y nos vemos en un siguiente capítulo.